Muy buenos días a todos, a todas. El Instituto Milenio de Neurociencias Biomédicas BNI se complace en darles la más cordial bienvenida. Gracias por su interés en acompañarnos en esta celebración de 10 años de nuestro centro, tanto a través de la plataforma Zoom como a través de nuestra transmisión por Facebook Live. Para tener una mejor experiencia y minimizar los problemas de conexión, les solicitamos mantener sus cámaras y micrófonos apagados. Para quienes intervendrán en esta ceremonia, les solicitamos encender sus cámaras y sus micrófonos una vez los haya presentado. Dicho esto, daremos inicio a la primera de 3 actividades que hemos organizado durante esta semana para celebrar las distintas áreas en las cuales BNI se vincula: ciencia, educación, innovación y cultura. Hoy celebraremos los 10 años de BNI en su conjunto, pero con un énfasis especial en ciencia. A continuación, comenzaremos la actividad con el saludo del Dr. Claudio Hetz, director del Instituto Milenio de Neurociencias Biomédicas BNI. Adelante, Claudio. Muchas gracias, Bernardita. Antes de dar inicio a mis palabras, quisiera saludar a las autoridades que nos acompañan. Al doctor Enio Vivaldi, rector de la Universidad de Chile. Claudio está silenciado. Estoy con el micrófono prendido. ¿Me escuchan? Sí. Te escuchamos perfectamente. Claudio. Ya. A la doctora Nicole Ehrenfeld, directora ejecutiva de la Iniciativa Científica Milenio. El doctor Manuel Cucullán, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. La doctora Cecilia Hidalgo, presidenta de la Academia Chilena de Ciencias. Además, quisiera saludar a los investigadores asociados, investigadores adjuntos, postdoctorados, estudiantes, asistentes de investigación, colaboradores y amigos de BNI, así como también a los investigadores y representantes de la Iniciativa Científica Milenio y otros centros de excelencia que hoy nos acompañan, y a todos quienes se han sumado a este evento a través de la plataforma Zoom y Facebook Live. Hoy es un día muy especial para todos nosotros. Hemos cumplido 10 años de trabajo conjunto y hemos querido celebrar este momento con todos ustedes. BNI ha sido un motor para el desarrollo científico en el área de la neurociencia, transformándose en un centro de referencia a nivel latinoamericano. Cuando partimos ya hace una década, nuestra misión se centraba en realizar ciencia de excelencia con un carácter asociativo y multidisciplinario. Pasamos de ser laboratorios individuales a un grupo de investigadores con metas comunes. Sin embargo, al pasar el tiempo, BNI comenzó a crecer en múltiples áreas, transformándonos en una voz importante para mostrar el valor de la ciencia a la sociedad, impulsando actividades de comunicación, educación y cultura a lo largo del país. Sistemáticamente, BNI ha estado presente semana a semana en la prensa y medios de comunicación nacionales durante estos 10 años, informando y educando sobre los últimos avances científicos, además de dar opiniones sobre temas de actualidad basadas en evidencia. Es así como el sello BNI logró posicionarse como una marca reconocible en el país, siendo uno de los centros fuertes en el área de la biomedicina y la salud. En BNI cultivamos un grado de autonomía institucional importante a través del establecimiento de una corporación sin fines de lucro, que se transformó en un gran paraguas para catalizar una vinculación fluida con empresas nacionales e internacionales. Además, la corporación dio un espacio para impulsar la carrera de científicos jóvenes en forma independiente, quienes han sido patrocinados por la corporación para el desarrollo de proyectos financiados por la NID y también fundaciones importantes en Estados Unidos. La corporación BNI también ha sido clave para impulsar la maduración de nuevas tecnologías y generar propiedad intelectual con valor comercial, junto con la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile. Esto culminó con el licenciamiento de 3 patentes con miras a realizar ensayos clínicos en Europa. Una preocupación importante para nosotros ha sido promover el apoyo de la ciencia en nuestro país, aumentar la inversión y mejorar las precarias condiciones laborales de nuestros investigadores. BNI participó en un debate nacional junto a Cecilia Hidalgo, actual presidenta de la Academia de Ciencias, y nuestro director fundador, el doctor Andrés Kuh, sobre la necesidad de crear una institucionalidad sólida que ordene los instrumentos de financiamiento y posicione la ciencia como un eje central para el desarrollo del país. Este proceso culminó con la importante tarea de poner en marcha y liderar el actual Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, por quien fuese nuestro director hasta el año 2018, Andrés Kuh.
Creo que el éxito e impacto científico de BNI se relaciona con la forma de hacer la ciencia y el camino que trazamos para construir nuestra investigación. Con el pasar del tiempo nos dimos cuenta de que BNI es una comunidad humana muy rica e inclusiva, que cultiva múltiples dimensiones más allá de la ciencia fundamental, donde la innovación, la comunicación y la educación son ejes centrales que nos permiten impulsar nuestro desarrollo en forma integral. El cultivar una cultura interna mediante iniciativas concretas dio un sentido institucional relevante a nuestro quehacer como una entidad inmersa en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Finalmente, me gustaría agradecer a todos nuestros investigadores, estudiantes, personal administrativo, a nuestra directora ejecutiva, Carolina Cubillos, y todos nuestros colaboradores por el arduo trabajo y compromiso con nuestra misión. Sin ellos no hubiese sido posible alcanzar nuestras metas y generar el impacto y relevancia que hemos logrado. La construcción de BNI como institución ha sido un proceso comunitario de crecimiento constante, que ha evolucionado día a día. Estamos orgullosos de poder mirar atrás y ver los frutos de estos 10 años, que abarcan un sinnúmero de iniciativas en múltiples dimensiones. Por último, en nombre de todos, quisiera agradecer el apoyo que nos ha dado el Gobierno de Chile a través de la Iniciativa Científica Milenio, además del apoyo constante de la Facultad de Medicina y la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile. Espero que disfruten de esta celebración, que incluirá presentaciones muy interesantes sobre ciencia de vanguardia, además de otras actividades en el ámbito de la educación y la innovación. Muchas gracias. Muchas gracias, Dr. Hetz. A continuación, queremos compartir con ustedes nuestro nuevo video corporativo, el que engloba y destaca todas nuestras acciones para contribuir a la ciencia y a la sociedad. Esperamos que lo disfruten. Todo lo que sabemos y lo que nuestro cerebro genera como comportamiento en respuesta al medio ambiente tiene que ver con las conexiones en nuestro cerebro. Y eso es lo que nos permite generar un pensamiento crítico que interpreta lo que existe en nuestro medio y lo que nos permite generar las relaciones sociales y la capacidad de comunicarnos entre nosotros. Chile tiene una tradición muy fuerte en el área de la neurociencia, que partió con el trabajo de Montemar y se expandió con los estudios de Varela y de Maturana. Por otro lado, Chile es el país con la tasa más acelerada de envejecimiento en Latinoamérica, lo que significa que vamos a vivir un aumento muy fuerte en la incidencia de enfermedades cerebrales asociadas a la vejez, como son el Alzheimer y el Parkinson. La neurociencia es extremadamente competitiva y es muy difícil ser innovador cuando existen proyectos financiados por montos millonarios en otras partes del mundo como Europa y Estados Unidos. Es por esto que en BNI decidimos acercarnos al problema de la neurociencia mirándola con ángulos diferentes, a través del trabajo colaborativo y la interdisciplina. Para esto agregamos una capa de análisis matemático y un fuerte desarrollo de la biología celular, usando microscopía altamente compleja, lo que nos permitió publicar artículos de altísimo impacto. La aproximación de BNI al entendimiento del cerebro se basa en 4 pilares fundamentales. Interdisciplina, donde distintas perspectivas de la biología conversan con las matemáticas y la física. Multiescala, donde abordamos el entendimiento de la estructura y función del cerebro desde la perspectiva molecular, pasando por las células, los tejidos, el cerebro entero y el organismo, analizando, por ejemplo, el comportamiento. Multimodelo, donde utilizamos aproximaciones in vitro fuera del organismo combinadas con investigación en modelos animales, como por ejemplo la mosca, los peces, ratones e incluso humanos. Y finalmente, una integración básico-clínico aplicada, donde lo que entendemos y aprendemos de la ciencia básica se aplica en distintas áreas, como por ejemplo el origen y el tratamiento de enfermedades del sistema nervioso, como así también aplicaciones en el área de la biotecnología y la informática médica. La neurociencia ha ido evolucionando. Por muchos años se pensaba que la unidad funcional del cerebro eran las neuronas. Hoy en día entendemos que el cerebro funciona como una red,
donde muchas neuronas colaboran para, por ejemplo, establecer un correlato de una emoción, de una memoria, una percepción. Es por esto que el estudio de la sinapsis y las redes neuronales se ha vuelto muy relevante. Bueno, todos sabemos desde Descartes, ¿no?, que nuestra percepción de lo visual es muy personal, ¿no? Nosotros entendemos que vivimos en una representación de la realidad y cada persona cuando ve un escenario entiende su interpretación también por gran parte de lo que está observando. Con la ciencia de los datos, con la matemática, tú puedes objetivar ciertos fenómenos, puedes apoyar la impresión personal con datos duros, lo puedes hacer cuantificable y así la tecnología, la matemática, la ciencia de datos te puede apoyar con objetividad. Cuando partimos, BNI estaba formado por un grupo de laboratorios individuales que desarrollaban ciencia en sus respectivas áreas. Nosotros propusimos una estrategia colaborativa que genere interdisciplina. Con el pasar del tiempo, además, BNI se transformó en la voz científica que empezó a mostrar el valor de la ciencia a la sociedad, pero también a los políticos. Cuando uno establece un centro colaborativo con un número más grande de personas, puede ocupar un esfuerzo colectivo en otro tipo de actividades, como son las líneas o áreas de innovación, educación y cultura. Para mí, uno de los grandes logros del BNI fue volcarnos hacia la sociedad compartiendo los frutos de los conocimientos científicos. Entonces, como instituto, hemos generado charlas masivas con premios Nobel, empresarios y personas relevantes. El hecho de ser un instituto que ofrece la posibilidad de colaboración cruzada es muy atractivo para los estudiantes. Como instituto hemos logrado formar más de 380 estudiantes entre magísteres, doctorado y postdoctorado. A través de una colaboración que generamos con el Howard Hughes Medical Institute y su plataforma educativa BioInteractive, hemos llevado la ciencia a las salas de clases, desarrollando guías e identificando objetivos y habilidades de aprendizaje. Hemos hecho talleres a más de 1000 profesores, impactando al 95% del territorio nacional y llegando a 50.000 estudiantes a través de los profesores. Además, desarrollamos un domo, un cómic y un juego para acercar la neurociencia de forma didáctica a los jóvenes. En BNI nos hemos preocupado de fomentar una cultura de investigación que le dé importancia a las diversas dimensiones del quehacer científico, además de desarrollar varias iniciativas las cuales tienen como objetivo fortalecer el sentido de pertenencia de nuestros integrantes y su compromiso para con la organización. La idea es que la cultura interna sea lo suficientemente nutritiva y facilitadora para poder explotar todo el potencial de nuestros investigadores e investigadoras en BNI. Para lograr esto, hemos desarrollado un programa llamado BNI Transforma, la cual es una serie de talleres que tienen por objetivo fortalecer las competencias complementarias a las académicas, como por ejemplo las habilidades comunicacionales. Para nosotros es muy importante que nuestros miembros sean capaces de comunicar sus aportes a toda la sociedad. Innovar es importante porque si tú no partes innovando hoy o ayer, ya estás atrasado. Todo lo que conocemos hoy partió antes. Y un ejemplo que tengo de hace años atrás es que la información se duplica cada 80 minutos. Entonces, eso no nos da tiempo ni para respirar. Tenemos que innovar ahora. Desde el 2016 en total hemos hecho 11 solicitudes de patente y se han ido a distintos países, principalmente Japón y Estados Unidos. Esto sin contar las últimas tecnologías que hemos licenciado a una empresa belga, Handle Therapeutics. También tenemos numerosas colaboraciones con empresas, prestaciones de servicios también con empresas nacionales e internacionales que buscan a los científicos de BNI para generar soluciones o validaciones de sus productos con una ciencia dura, es decir, con un resultado que yo voy a saber que es totalmente válido. Cuando partió BNI, iniciamos una relación bastante fuerte con una empresa de tecnologías en Estados Unidos, Janssen, para desarrollar tecnologías de terapia génica en una época en que esto realmente sonaba como ciencia ficción, lo que comenzó a crecer hasta posicionarnos en el mundo en el área de las enfermedades neurodegenerativas, donde creo hemos sido realmente pioneros. Además, hemos logrado generar varias patentes junto a la Oficina de Transferencia Tecnológica de la Universidad, primero a nivel chileno, luego en Europa y Estados Unidos. Y además pudimos atraer fondos de inversión europeos
lo que generó una compañía que está desarrollando estas tecnologías gestadas en BNI. Esto creo que es un hito de la biomedicina chilena, donde si somos exitosos en los ensayos clínicos, podríamos ojalá generar una solución mundial a problemas de salud que no tienen tratamientos ni siquiera paliativos como es el ELA. Como la ciencia es una actividad colectiva, nuestra colaboración no se limita solo a las interacciones que hacemos dentro del instituto. Tenemos conexiones con científicos muy diversos a lo largo del mundo. De igual manera, es importante tener un foco local en la región de Sudamérica, la cual ha sido históricamente dejada de lado. Entonces, para impulsar la colaboración con nuestros vecinos es que nace Neurosur. Entonces esta red y el financiamiento a 10 años que nos brindó Milenio nos permitió dar un espacio de maduración para ahora realizar artículos mucho más potentes, más complejos, donde a veces participaron simultáneamente múltiples laboratorios en un mismo estudio. Uno podría preguntarse por qué un país como Chile necesita más ciencia. Y necesitamos más ciencia porque tenemos problemas urgentes que tenemos que enfrentarlos y resolverlos como país. Y en BNI justamente somos uno de los centros de excelencia que nos interesa impulsar el desarrollo del país a través de la generación de conocimiento y en particular de la neurociencia. Y para eso necesitamos mucho más apoyo del que tenemos y también necesitamos que nosotros como científicos nos involucremos en la generación de políticas públicas. Y en ese sentido, uno tiene que pensar que el director del BNI ahora es el ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, y que yo, que soy todavía uno de los científicos del BNI, fui elegida como presidenta de la Academia Chilena de Ciencia. Así que ambos estamos en posiciones de tener algo que decir con respecto a cómo se tiene que desarrollar la ciencia y la tecnología en Chile. Recientemente hemos escrito un white paper con la adaptación de un instrumento llamado Participación Fuerte, el cual colabora en la conformación de organizaciones de investigación que promuevan una excelencia científica multidimensional y la construcción de nuevos sistemas de gobernanza. Este instrumento permite formar centros que contribuyan a generar científicos capacitados para exponer frente a alguna comisión del Parlamento. Es un instrumento que apunta a mejorar las políticas públicas relacionadas a las ciencias y tiene un valor real en mejorar la forma en la cual se construyen los centros de investigación para impactar en nuestro país. BNI es una iniciativa de investigación asociativa de vanguardia con un fuerte componente de ciencia básica y un sello distintivo basado en la forma de hacer ciencia que persigue generar conocimiento en el área de las neurociencias y transferirlo a la sociedad para mejorar la calidad de vida. En BNI hemos pasado de ser individuos investigando a ser un grupo que está generando conocimiento de manera más unificada. Pero más importante, yo creo que hemos generado una cultura en los más jóvenes, de manera que estamos invitándolos a investigar de diferentes maneras, de una manera más interconectada, y creo que hemos logrado que cada investigador joven entienda las distintas realidades que hay en los laboratorios que son tan diferentes en el BNI. A mí me encantaría que BNI realmente se transforme en un instituto en sí. Me gustaría ver a BNI plasmado en un parque tecnológico donde existen empresas, innovación, cultura, pero también ciencia dura. Yo pienso que al conocer más cómo funciona el cerebro y entenderlo, seríamos capaces de comprender la empatía y entender a la otra persona, al otro ser humano. Entonces, es lo que yo soñaría con entender el cerebro, es que pudiéramos lograr ser una mejor especie. Me gustaría entender cómo se genera el pensamiento, la capacidad de recordar, de soñar, de adaptarnos frente a condiciones adversas. Esperamos haber transmitido las motivaciones y sueños que guiaron y guían el desarrollo de nuestro centro. Ahora me gustaría dejar con ustedes al doctor Manuel Cucullán,
decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, quien fue investigador fundador y asociado de BNI hasta el año 2014, quien dirá algunas palabras. Doctor Kukulyan, adelante. Bueno, muchas gracias, Bernardita, muchas gracias a todas y todos por la oportunidad de compartir unos minutos acá. Quiero partir con algo que es muy personal, porque sin duda este hito, este cambio de ciclo que se está celebrando, tiene para mí primero connotaciones personales muy importantes, y primero voy a hablar de esas y luego voy a hablar desde un punto de vista más institucional, porque no puedo dejar de pensar en un momento, hará hace unos 11 o 12 años, en que almorzando como lo hacíamos casi todos los días con Andrés Kub y con Jimena, en lo que en ese momento era el club académico de la facultad, en la sobremesa decidimos de repente dar un paso que parecía quizás obvio, quizás difícil en ese momento, y articular un instituto, una postulación a un instituto Milenio basado en lo que habíamos tenido como experiencia, como un núcleo, el CENI previamente, y lo que estábamos viviendo en un ámbito más acotado, algunos de nosotros con NEMO. Y eso ocurrió en un par de minutos, y a los 15 minutos teníamos una idea general de lo que queríamos hacer, ¿cierto? Nosotros tres, obviamente había que conversarlo con mucha más gente, y al cabo de una hora o dos yo había bajado a hablar con Pedro a su oficina, y creo que también fui a la oficina de Cecilia y conversamos, y ahí en el curso de unas pocas horas se inició lo que hoy estamos celebrando, como digo, quizás 12 años más tarde. Y ese hito tan significativo para la vida de muchos partió de una conversación que solo se puede dar en lugares como una universidad. Y yo estoy muy agradecido de ser parte de esta universidad que permite estas iniciativas, y además que permite que se conglomere, ¿cierto?, una cantidad de gente con distintas miradas, ¿cierto?, distintas aproximaciones, distintas posiciones en muchos aspectos, pueda tejer algo tan rico, tan complejo como ha sido, es y espero se siga proyectando BNI. Quiero enfatizar esta aproximación personal porque de verdad para mí conlleva una emoción que trasciende con mucho lo meramente académico o institucional. Y en ese sentido también quiero aprovechar este momento de agradecer, aunque no estaba presente en esta ocasión, el liderazgo desde el inicio de Andrés Kub, porque fue la visión de Andrés que pudo plasmar y pudo hacer la amalgama con muchas otras visiones que dio el sello inicial y yo diría también definitivo del BNI, porque toda la articulación, el juntar la ciencia de frontera, la ciencia ambiciosa, con la educación escolar, con la proyección a la comunidad, con la formulación de políticas públicas, viene de esa mirada. Y, insisto, quiero reconocer y agradecer a Andrés en esa parte, sin perjuicio de que no hubiese sido nada posible sin las decenas o cientos de personas que han sido parte y son parte de BNI hasta este momento. Ahora, desde un punto de vista más institucional, yo quiero felicitar a BNI como un ejemplo, yo diría extraordinario, de articulación. Un elemento, la articulación, que creo está demasiado ausente en nuestro medio en este momento. Y en todas partes, pero particularmente yo veo desarticulación en la universidad, en muchos aspectos, desarticulación en el país entre distintos componentes del Estado y en otros niveles. Y al contrario, BNI, por un lado, ha articulado, espero siga articulando, dominios como, ya decíamos, la ciencia, las políticas públicas, la innovación, la educación escolar, etcétera, etcétera. Articuló, como decía muy bien Miguel, en nuestra aproximación multisistema, multiescala, multitecnológica, con muchas miradas, pero además ha articulado de manera señera en lo institucional. Vivimos una realidad en la que parece ser que la tendencia de los centros de excelencia, impulsada por algunas miradas,
es alejarlos de la universidad y su institucionalidad. Y al contrario, BNI a lo largo de 10 años ha estado profundamente compenetrado de la vida de la universidad, de tal manera de que, si bien es cierto, se tuvo que crear una corporación dada la legislación que rige estos centros, ¿cierto? Y que por lo demás sirve para evitar una buena parte de las dificultades y viscosidades de la institución, pero generó, ¿cierto?, un centro de facultad solo con el espíritu de darle proyección en el contexto de la Facultad de Medicina a esta iniciativa que inicialmente era un proyecto. Y por otra parte, permitió, aunque no se corresponde en un 100%, permitió la fundación de un departamento de neurociencias, quizás el único departamento de esta naturaleza en el país. Así, BNI en múltiples aspectos ha dado ejemplos de ser no solo bueno, como normalmente se reconoce la calidad en ciencia, o de excelencia, sino que ha sido de excelencia en términos de la calidad organizacional, de la calidad de las relaciones, de la riqueza de su aporte. Insisto, y con esto quiero terminar, esto no se da en el vacío y no se da siguiendo una receta. Esto depende de la posibilidad de haber juntado a cientos de personas con sus distintos aportes desde distintas miradas. Yo felicito a esos cientos de personas, entre los cuales me siento muy feliz y orgulloso de haberme incluido al inicio, y de verdad espero que podamos trabajar para proyectar estos valores en la forma organizacional que sea, ojalá lo más parecido posible a este BNI que hemos conocido, de esta cultura para el futuro. Gracias y felicidades a todas y todos. Muchas gracias, señor decano. También el doctor Ennio Vivaldi, rector de la Universidad de Chile, ha querido participar en nuestro aniversario con algunas palabras. Doctor Vivaldi, adelante. Muchas gracias, Bernardita. Un saludo muy afectuoso y emocionado. Realmente muy impresiona seguir el video y seguir las palabras de los investigadores del BNI. Impresiona en primer lugar una variable que es la generosidad, que es la ausencia de una primacía de un interés individual personal, sino que una actitud muy generosa respecto a situar el trabajo y el fruto del trabajo en el contexto más amplio de la universidad y de la sociedad chilena, por supuesto. Creo que se tocaron muchas cosas muy relevantes, ¿ya? Parto por el énfasis en el BNI como una instancia de interacción de gente proveniente de distintas disciplinas. Ese ha sido un tema central para nosotros en la universidad en estos años, y es ser capaces de compatibilizar una historia de nuestra universidad que, no podemos negarlo, se basa precisamente en el poder que tiene cada facultad en el sector de la sociedad en la cual interactúa. A mí me gusta repetir que la historia de la medicina chilena es prácticamente 100% superpuesta a la historia de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Y eso va desde la creación del seguro obrero hasta la erradicación de nutrición infantil, y que las tecnologías, la informatización de Chile la hace la Facultad de Ciencia Física y Matemática de la Universidad de Chile, y el voto femenino y un largo etcétera. Pero esa universidad napoleónica, el nombre técnico, tan vinculada al Estado y a la sociedad misma, por cuestiones más epistémicas que de otra razón, hoy día tiene que dar lugar a un concepto precisamente transdisciplinar. Y esas ideas de una nueva forma de abordar el conocimiento, la ciencia y la forma como se comunica, enfatizo que me parecieron especialmente lúcidos los comentarios que se hicieron respecto a cómo el BNI se proyecta a la comunidad, por ejemplo, en las pedagogías. Bueno, retomo la idea, digamos, de que la complejidad de los problemas actuales, porque el tema está en que
la ciencia llega y comienza a enfrentar problemas de una complejidad cada vez mayor, y lo que antes era factible abordar en la lógica histórica que tenían las distintas disciplinas, ya se hace insuficiente para entender la multiplicidad de dimensiones que tienen los problemas que enfrentamos hoy día. Y desde luego, todos los problemas en el área de lo cognitivo, en el área del vínculo, ¿ya? De lo que sabemos de neurociencias con lo que podemos proyectar a las pedagogías, son todas cuestiones de una complejidad que supera cualquier cosa que uno pueda entender desde el interior de la disciplina. Y eso es válido para los temas medioambientales, agua, energía, adicciones, ¿ya? Y un larguísimo etcétera, que van a ser temas que van a requerir, más que juntar, generar algo nuevo, generar una nueva forma de enfocar y tratar un problema que necesita, pero no le basta con lo que es el conocimiento de cada una de las disciplinas. Y por eso que cada vez que uno se encuentra con una instancia germinal para lo que va a ser la nueva forma de abordar los problemas cada vez más complejos que nos presenta la universidad, como es el BNI, uno se emociona, felicita, saluda, y desde luego, como universidad nos enorgullecemos de contar con un instituto con esta filosofía y con estos condicionamientos. Así que realmente para la universidad es un tremendo, tremendo privilegio. Enfatizo que hoy día temores o disputas que habían antes ya no son tales. Por ejemplo, si alguien hubiera dicho desde las neurociencias yo voy a hablar de pedagogía, ya probablemente se le hubiera acusado de reduccionista. Hoy día nadie haría eso, porque hoy todos entendemos de que no se trata de decir, mire, yo no voy a explicar entero los fenómenos que ocurren a otro nivel. Lo que voy a decir es que es como ahora entiendo la forma como tenemos que interactuar e integrar a un nivel superior lo que antes eran conocimientos que se daban en compartimentos verticalmente segregados. Y eso creo que es una cosa maravillosa y desde luego, por favor, le digo a Claudio, a todo el grupo del BNI, los proyectos que tengan ya desde luego, o la forma como crean que deban desarrollarse, siempre van a contar con nuestro apoyo, y desde luego, precisamente a propósito de lo que también se decía del tema de la integración de la universidad, claro, o sea, es muy interesante reflexionar la oportunidad que por fin hacemos realidad con el proyecto de Laguna Carente, tener precisamente una instancia en la cual podamos llevar e integrar las distintas disciplinas en torno a problemáticas complejas. Y desde luego que eso es una respuesta, yo diría, necesaria. Es sencillamente la complejidad de los problemas, el tipo de cuestiones que estaba planteando cada uno de ustedes como el sujeto que le interesaba la investigación, ustedes mismos lo decían, no son cosas que se vayan a resolver de la forma clásica como lo enfocan las disciplinas. Y eso a mí me parece del muy mayor valor, ¿ya? Y nos alegramos muchísimo. La relación que establece también el BNI en cuanto a un tema que para nosotros es crucial, y es el ambiente en que se forma el pregrado y el posgrado. Bueno, pregrado es obvio, pero también la forma que se enfrenta el pregrado es otra forma de tener conocimiento, como se ha dicho tantas veces, más desde las preguntas, desde que respuestas dadas como definitivas o como dogma. Y ese carácter de impregnar al estudiantado del ambiente, del espíritu de un investigador que va a probar nuevas verdades, que va a tratar de incluso cuestionar lo que actualmente es aceptado, es fundamental como forma de ver la vida para el futuro profesional que se forma en nuestra Facultad de Medicina. Y termino destacando que es ese tipo de actitud en la cual la ciencia, no sé si usar la palabra de un ejemplo, probablemente no es lo que quiero decir, dar un ejemplo, pero sí es una excelente instancia para reflejar el momento de reflexión que está viviendo el país precisamente hoy día. Y dentro de ese tema de reflexión viene precisamente en la sociedad que quisiéramos construir, en el entendido de que hay muy fuertes razones para cuestionar un modelo que se ha arrastrado por muchas décadas y que nos parece, por decirlo menos, corregible drásticamente, y yo diría
que sus problemas provienen de una manera importante precisamente en una suerte de dogmatismo, en una suerte de hacerse creador de la verdad. Entonces, este ambiente que ofrece una instancia científica como la UTED, de invitar al cuestionamiento, a la reflexión, a la proyección, a la integración, creo que le hace un bien enorme también, como lo decía creo Claudio en algún momento, al ambiente de discusión, de reflexión que queremos que la sociedad chilena se vea imbuida hoy día. Y es por eso entonces que esta forma de entender la ciencia y su aporte al país es infinitamente mayor. Con las vacunas nos damos cuenta de lo tremendamente importante que es estar en el mundo de la ciencia, ser parte de lo productivo. Me emocionaba cuando escuchaba a Claudio, bueno, lo escuchaba muchas veces, ¿ah? Que Chile puede ser un país que aporta en forma crítica, decisiva a una enfermedad tan dramática como es el ELA, ¿ya? Y por lo tanto, entonces, el jugarnos para que en el nuevo Chile expresado en un nuevo modelo de sociedad, ciencia como esta sea valorada como una oportunidad que el país tiene de desarrollarse tanto en el ámbito de sus valores materiales como en el ámbito de el sentido que tenemos como sociedad, la forma como nos vemos uno a otro, la forma como entendemos este tremendo bien común que se da desde luego en temas de sustentabilidad medioambiental, pero bien común que se da desde luego en temas como la economía del país, pero también en la forma como manejamos y entendemos el conocimiento, los valores que compartimos y el sentido que le vemos precisamente a la ciencia y la tecnología y a su proyección al conjunto de la actividad social. Y es por eso entonces que creo que este acto, este homenaje, a mí me llega profundamente. Quiero hacer llegar el orgullo de la universidad por un instituto que ha tenido una distinción en su quehacer, tanto en su proyección interna, que ha sido muy bien reseñada, como en los valores, digamos, de la ciencia chilena en el mundo. Y queremos felicitarlos, apoyarlos y decir que la universidad no solamente se siente orgullosa del instituto, sino que desde luego quisiera prestar el mayor apoyo en los tiempos por venir. Felicitaciones de nuevo y muchas gracias. Muchas gracias, señor rector. Sabemos lo agotada de su agenda y que muy posiblemente tenga que retirarse a otra actividad durante el transcurso de esta, pero realmente estamos muy agradecidos que haya podido estar con nosotros el día de hoy. Uno de los pilares que ha impulsado BNI en estos 10 años es la política científica. Como resultado de ello, fuimos la cuna del primer ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, el doctor Andrés Ku, quien fue nuestro director durante 8 años. Adicionalmente, contamos con otro miembro relevante dentro de la política científica nacional. Contamos con la presidenta de la Academia Chilena de Ciencias, la investigadora senior doctora Cecilia Hidalgo, quien en esta celebración ha querido estar presente con nosotros. Doctora Hidalgo, adelante. Muchas gracias, Bernardita. Mis saludos a todos presentes. Y para mí es realmente un honor y un placer haber sido invitada a decir estas palabras. Lo primero que quería yo contarles es que pensando en la neurociencia en Chile, es importantísimo destacar quiénes fueron los pioneros en esta actividad. Y si pensamos en quienes iniciaron los trabajos en neurociencia y que tuvieron relevancia e impacto mundial, no podemos olvidarnos del profesor Joaquín Luco, sus estudios de aprendizaje y memoria en invertebrados, y luego, todos ustedes conocen el trabajo de Humberto Maturana con Francisco Varela, y ahí pasamos al trabajo muy importante que realmente generó toda una escuela en Chile, del doctor Mario Luxoro con su discípulo Guayo Rojas, que crearon el Laboratorio de Biología Marina en Montemar, en el cual nos formamos algunos de nosotros que todavía estamos trabajando en neurociencia, Pancho Besanilla, Ramón Latorre, yo, haciendo nuestras tesis en Montemar, y luego los dos Julios, que desgraciadamente no están en Chile, Julio Fernández y Julio Vergara,
que han hecho importantísimos aportes al conocimiento y que han sido reconocidos internacionalmente. También, si uno piensa en los aspectos históricos, en cómo se creó la iniciativa científica Milenio, y aquí yo quiero hacer un reconocimiento al presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, que no siempre es reconocido por el aporte que hizo a la ciencia chilena. Primero, aceptó y creó la Comisión Presidencial de Apoyo en Asuntos Científicos, que lo acompañó todos los años de su gobierno, y que yo fui parte de esa comisión, y si uno mira quienes integramos la comisión, todos nosotros ahora somos premios nacionales. Así que tuvimos buen ojo cuando la formamos. Y en esa comisión, lo primero que detectamos es que la ciencia estaba bastante de capa caída en Chile, después de los años de la dictadura, y se generó un programa, el programa de cátedras presidenciales, para identificar en ciencias básicas líderes por un comité de muy alto nivel internacional que venía y estudiaba las postulaciones a las cátedras. Pasaron 4 años en que se consolidaron estos grupos con un apoyo muy libre y que realmente les permitía impulsar su ciencia, y luego llegamos a la conclusión de que ya habíamos avanzado lo suficiente como para promover la generación de proyectos asociativos. Y de ahí nacieron 2 iniciativas muy importantes a principios de la década de los 2000, la iniciativa FONDAP para apoyar proyectos en áreas prioritarias de interés para el país, y la iniciativa científica Milenio, que generó los institutos y los núcleos, cuyo propósito central era apoyar la ciencia de excelencia. Y ahí nace luego el BNI, y han nacido otros institutos Milenio, pero yo quiero destacar un punto que generalmente es bastante cuestionado. Nos dicen a los científicos que lo único que nos interesa es publicar papers. Y el BNI ha demostrado que esto no es así, porque además de realizar ciencia de excelencia en neurociencia, abordando tantos aspectos como los que aquí se han destacado, desde lo molecular a lo celular, al sistema completo, y trabajar incluso con seres humanos en problemas de percepción, hemos podido, como BNI, apoyar iniciativas que redundan en innovación y sobre todo en educación, que me parece un desarrollo muy importante. Entonces, esta crítica de que a los científicos no nos interesa nada más que publicar papers, me parece que es una crítica muy desatinada. Y también me gustaría destacar cómo estos centros de excelencia como el BNI, y especialmente el BNI, ha contribuido a la formación de jóvenes, tanto científicas como científicos, en distintos aspectos. Entonces, la creación de estos centros realmente ha apoyado el talento en nuestro país. Y si ustedes escuchan a alguien como César Hidalgo, por ejemplo, él menciona que Chile no apoya a sus talentos. Y yo diría que en general eso es cierto, pero que estos institutos y todos los centros de excelencia son como una isla en un país que hasta el día de hoy no ha logrado darse cuenta sus autoridades de que tienen que apoyar la generación de conocimiento mucho más de lo que lo hacen a la fecha si queremos realmente avanzar a ser un país desarrollado. Talento tenemos y eso ha quedado en evidencia, pero en muchas ocasiones. Por lo tanto, nuestro desafío futuro como científicos es tratar de convencer a las autoridades que toman las decisiones de financiamiento de la ciencia, la tecnología y la innovación, de que eso tiene que ser apoyado y realmente es un eje central del desarrollo de nuestro país. Porque tenemos que generar conocimiento en neurociencia, por supuesto, por todo lo que se ha mencionado acá, pero también en otras áreas, en ciencias sociales, por ejemplo, para entender cómo podemos enfrentar la terrible desigualdad que nos está frenando en nuestro desarrollo también. También tenemos que entender cómo van a contribuir a nuestro desarrollo las distintas regiones, que realmente han tenido mucho menos apoyo que lo que tenemos y que ya es escaso en la región metropolitana para desarrollar ciencia. Entonces los desafíos son muchísimos, pero yo confío que vamos a poder avanzar en forma más exitosa en un futuro próximo. Y para terminar,
estas palabras a propósito de lo que dijo nuestro decano Manuel Cucullán. Me trajo a la memoria cómo después de ese almuerzo en que con Andrés Kuhn y con Jimena Cerralta decidieron que había que postular a un Instituto Milenio, llegaron Andrés y Manuel a mi oficina y me dijeron que qué me parecía liderar un instituto. Entonces yo dije, no, yo ya hice mi trabajo, fui directora de un centro FONDAP, ahora les toca a los más jóvenes, yo creo que lo tiene que liderar Andrés. Y eso funcionó, como ustedes vieron, en forma muy notable, porque me acuerdo que la comisión evaluadora, cuando se presentaron, digamos, los institutos, justamente resaltó la juventud de quienes se presentaban como director y subdirector del instituto, Claudio y Andrés. Así que con esas palabras me despido, los felicito a todos por todo el trabajo que han hecho y buenas felicidades, BNI. Gracias. Muchas gracias, doctora Hidalgo. Muy interesante su última historia. Para finalizar esta ronda de saludos, es muy grato para nosotros contar con la doctora Nicole Ehrenfeld, directora ejecutiva de la Iniciativa Científica Milenio, que nos acompaña el día de hoy y nos quiere saludar. Doctora Ehrenfeld, adelante. Gracias, Bernardita. Quería partir saludando a las autoridades presentes, al doctor Enio Vivaldi, rector de la Universidad de Chile, a la doctora Cecilia Hidalgo, la presidenta de la Academia Chilena de Ciencias, al doctor Manuel Cucullán, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, especialmente al doctor Claudio Hetz, el director del Instituto Milenio de Neurociencia Biomédica, y muy especialmente a todos los investigadoras e investigadores, estudiantes, profesionales, administrativos, y todos y todas aquellas que forman la gran familia BNI, y por supuesto al público presente. Quisiera partir agradeciendo la oportunidad y el honor de dar estas palabras en este día tan especial en que celebramos 10 años desde el comienzo del Instituto Milenio de Neurociencia Biomédica, BNI. Como algunos de ustedes quizás saben, la Iniciativa Científica Milenio, y como bien decía la doctora Hidalgo, es un programa de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo que hace ya 22 años promueve y financia la generación de ciencia colaborativa y de excelencia en Chile. Para llegar a conformarse como instituto o núcleo milenio, grupos de investigadores postulan sus propuestas de investigación en concursos abiertos, donde un comité de científicos de renombre internacional selecciona solo aquellas propuestas que presentan una idea de frontera, con equipos colaborativos e interdisciplinarios, cuyos líderes son investigadores de excelencia. De nuestro último concurso de institutos, menos del 5% de las propuestas fueron aprobadas, ya que es un proceso muy competitivo. Y una vez que los equipos se adjudican los fondos, como Iniciativa Milenio les seguimos exigiendo. Les exigimos ampliar sus redes de colaboración, mantener y mejorar el nivel de sus publicaciones científicas, formar a nuevos científicos y difundir activamente su quehacer y conocimiento a otras áreas de la sociedad. Al quinto año, los volvemos a evaluar a través de un panel internacional para saber si han logrado cumplir con sus objetivos y conformarse como un centro de referencia en su disciplina a nivel nacional e internacional. El Instituto Milenio de Neurociencia y Biomedicina, o BNI, en sus 10 años de funcionamiento ha aprobado todas estas etapas y ha sabido responder con creces a este desafío. Entre algunos de sus logros, podemos mencionar algunos de los que también ya se conversaron: el establecer una red internacional en microscopía avanzada y neurociencia de América Latina, o Neurosur, junto con generar grandes avances en el conocimiento sobre diversas enfermedades neurodegenerativas como el ELA, el Alzheimer y Parkinson. Además, han sido un polo para la formación de nuevos científicos. Solo en 2019 incorporaron a 8 investigadores jóvenes, 33 postdoctorados, 46 estudiantes de doctorado, 35 estudiantes de magíster y 13 estudiantes de pregrado, publicando casi 50 artículos WOS o ISI con un impacto mayor a 5. Participaron activamente en congresos nacionales e internacionales con 124 pósters o presentaciones orales. Organizaron workshops y cursos internacionales en Chile, donde personas de distintas partes del mundo vinieron a nuestro país a nutrirse y crecer en neurociencia.
y a través de sus variadas iniciativas de extensión, que incluyen actividades de educación como Mentes Transformadoras, cómics web, juegos y la exitosa exposición itinerante Domo Cerebro, han sabido llevar la ciencia de excelencia a otros sectores de la sociedad. Además, con el reciente licenciamiento a una empresa internacional de algunas de sus patentes de invención, han alcanzado una madurez científica excepcional, logrando este equipo de investigadores e investigadoras llevar y desarrollar una idea desde la investigación básica hasta la aplicación, generando impacto directo de esta ciencia en la vida de muchas personas fuera de la academia. Quiero transmitir mi admiración a este equipo BNI porque se han atrevido a innovar y a desarrollar cultura científica, tanto en su organización interna como en su quehacer investigativo. Y en un área muy competitiva, como es la neurociencia, han logrado destacar y constituirse como un motor del desarrollo social, cultural y económico del país, y como un centro de referencia a nivel nacional y latinoamericano en neurociencia. Como iniciativa científica Milenio, sentimos orgullo de que sean parte de nuestra comunidad Milenio. Mis felicitaciones a todos y a todas por estos fructíferos 10 primeros años y espero que sean muchos más. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Ehrenfeld, por sus palabras muy bonitas. En la siguiente presentación deseamos compartir con ustedes nuestros logros y mostrarles cómo BNI ha crecido en estos últimos 10 años. Para ello les dejaremos nuevamente con el doctor Claudio Head, quien nos relatará los logros de nuestro instituto y los desafíos futuros. Doctor Head, tiene la palabra. Muchas gracias, Bernardita. Quiero compartir con ustedes un recuento de los logros más importantes alcanzados por BNI en estos 10 años y ejemplificar el crecimiento y diversificación de nuestras actividades, las cuales se han expandido, como hemos visto, en múltiples ámbitos más allá de la ciencia fundamental y que han definido nuestra misión de la siguiente forma. Somos una institución científica que busca generar conocimiento y posicionar la ciencia como un motor fundamental del desarrollo social, cultural y económico del país. Actualmente, BNI es liderado por 5 investigadores principales, además de un investigador senior y nuestra directora ejecutiva, Carolina Cubillos. Esta planta académica es complementada por 10 investigadores adjuntos que nos ayudan a fortalecer distintas áreas de investigación en la neurociencia. Además, hace un par de años creamos internamente una nueva categoría académica que le llamamos Staff Scientist, donde investigadores jóvenes, luego de terminar su entrenamiento postdoctoral, pueden comenzar a desarrollar una carrera independiente, liderar sus propios proyectos, utilizando los espacios de BNI como espacios abiertos compartidos. Y por último, también quisiera destacar el trabajo, como se mencionó, de investigadores previos como nuestro director fundador Andrés Kuff, Manuel Cocullán, pero también de Lizeth Leighton, Mario Herrera y Hernán Silva, quienes nos acompañaron en el primer periodo de 5 años de BNI, donde Hernán fue fundamental para desarrollar todo un área de psiquiatría clínica. En este momento, BNI es una comunidad bastante grande, muy rica. Hoy en día somos 220 personas y a lo largo de estos 10 años hemos entrenado un sinnúmero de estudiantes. Aquí muestro los números: 77 postdoctorados, 180 doctorados, más de 30 magíster y 200 estudiantes de pregrado. Entonces esto realmente implica para nosotros un esfuerzo tremendo en aportar al país en el desarrollo de un capital humano avanzado. Por otro lado, BNI adquirió cierta independencia mediante el establecimiento de una corporación sin fines de lucro, la cual nos dio mucha flexibilidad administrativa y nos permitió dar independencia a investigadores jóvenes para desarrollar sus carreras, además de permitir una interacción fluida con el sector empresarial. Y esta corporación, de hecho, logró patrocinar más de 10 proyectos a estos investigadores jóvenes, los Staff Scientists, durante estos años. Logramos gestionar y ejecutar 18 contratos con empresas nacionales e internacionales, dimos servicios para resolver problemas importantes para el quehacer nacional, y además logramos patrocinar más de 24 proyectos internacionales, que vienen de donaciones, de fundaciones, por ejemplo en Estados Unidos y también en Europa, además del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Y hemos básicamente recibido más de
1.100 millones de pesos en los últimos 5 años de estas fundaciones para realizar ciencia de vanguardia en nuestro país. En BNI propusimos desde un inicio estudiar al sistema nervioso en todos sus niveles de complejidad, donde tenemos grupos de investigación que se abocan a distintos aspectos de la neurociencia, desde la neurociencia molecular, cómo funcionan las sinapsis, luego entender la biología de las neuronas como una unidad, luego cómo las neuronas se relacionan entre sí en redes, y cómo esto de alguna forma aporta a la generación de propiedades mucho más complejas como el comportamiento, nuestras memorias, etc. Y para esto, BNI ha realizado una inversión muy fuerte, que culmina ahora en estos 10 años, con la construcción de la primera unidad de microscopía avanzada en nuestra facultad, y yo creo que va a ser la unidad de microscopía más potente de toda Latinoamérica. Además, invertimos fuertemente en la generación de plataformas para dar acceso a los miembros de nuestra comunidad en el uso de distintos modelos animales para hacer estudios de neurociencia en animales vivos, ocupando, por ejemplo, el modelo de la mosca, Drosophila melanogaster, el pez cebra, que es un vertebrado simple, pequeñito, además de ratones. Y esto acoplado a un fuerte componente de biomatemática, tratando de generar modelos y analizar gran cantidad de datos de una forma en que podemos observar fenómenos que no son obvios a un simple espectador. Y por último, en BNI ha sido siempre fundamental, además, aplicar todos estos conocimientos al área de la patología. Tenemos un fuerte desarrollo en el estudio de enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson, el Alzheimer, el Huntington, el ELA, además de enfermedades psiquiátricas. También hemos desarrollado estudios muy potentes para entender cómo funciona el cerebro en humanos. Aquí les resumo estas dos grandes inversiones e iniciativas que realizamos durante los últimos años, que culminan este año, donde construimos esta unidad de microscopía avanzada, que es muy potente, que además tiene una conectividad espectacular, está conectada con los supercomputadores de la Facultad de Ingeniería. Y además, a finales de este año vamos a inaugurar una plataforma para hacer estudios en humanos en la facultad, lo que nos va a permitir además interactuar en forma mucho más estrecha con todos los hospitales que forman parte del hospital clínico. Toda esta estrategia finalmente tuvo como resultado una productividad científica, yo creo, muy alta para la realidad chilena. En estos 10 años hemos publicado más de 530 artículos EASY, y un promedio en estos 10 años de 6 en el EASY. Y esto realmente se compara con centros de neurociencia potentes en Europa, por ejemplo, que tienen 10 veces más financiamiento que nosotros. Y lo otro interesante es que de este grupo de artículos científicos, el 15%, que son alrededor de 80 artículos, se realizaron en forma colaborativa, donde 2 o más laboratorios de BNI participaron en la realización de estos estudios. Esta productividad científica también estuvo de la mano con una alta excelencia académica. Muchos investigadores de BNI y también estudiantes han recibido reconocimientos y premios importantes a nivel nacional, latinoamericano y también fuera de Latinoamérica. Andrés Kuhn, por ejemplo, fue premiado por la SOFOFA por su contribución en acercar la ciencia al sector productivo. Stefan Hartel recibió un premio muy importante por la innovación en España. También Andrea Paula Lima ha recibido reconocimientos nacionales por la Academia de Ciencias, pero también la Academia de Ciencias Latinoamericana. Y lo más importante, yo creo que nos llena de orgullo, es que 5 de nuestros investigadores jóvenes fueron premiados con los premios de mejor tesis de doctorado o de magíster, por ejemplo, que otorga la Academia de Ciencias o la Sociedad de Biología Celular o la Fundación Allende Connelly. Ahora me gustaría resumirles nuestros esfuerzos y logros en el área de la innovación, educación y la cultura. El área de innovación ha sido liderada por 2 directores, inicialmente Sebastián Reyes, que fue muy importante para generar e impulsar esta área, y hoy en día es dirigida por la doctora Rosario Villegas, quien tiene mucha experiencia en biotecnología y también en fondos de inversión. Y en BNI hemos desarrollado 6 grandes áreas de innovación en el área de la biotecnología,
enfocada sobre todo en terapia génica, también accidentes laborales, la interfase cerebro-máquina. Hemos generado máquinas que hemos protegido acá en Chile, diagnóstico, telemedicina, informática médica, y también un desarrollo muy potente en data science. Todos estos esfuerzos en innovación han llevado a generar en estos 10 años 12 tecnologías. Esto resultó en la generación de 2 spin-offs. Entonces, empresas que están funcionando en este momento, que se iniciaron por investigación en BNI. En este momento tenemos más de 9 patentes enviadas en Chile, Estados Unidos, Asia, Europa, y como mencionaron anteriormente, logramos licenciar 3 tecnologías, 5 marcas registradas y muchos contratos con la industria para dar servicios y también realizar investigación que de alguna forma ayuda a las empresas a resolver problemas concretos que ellos tienen para mejorar su productividad. Y un área importante de desarrollo biomédico ha sido sin duda la terapia génica. Esto partió hace más de 10 años mediante nuestra interacción con una empresa biotecnológica en Estados Unidos, Janssen, y que además recibió el aporte sostenido de múltiples fundaciones muy prestigiosas en Estados Unidos, como la Alzheimer Association, la Michael J. Fox Foundation, quienes nos han apoyado por más de 10 años a través de múltiples proyectos, la ALS Association, entre otras. Y como mencionábamos, el año pasado logramos cerrar el licenciamiento de 3 tecnologías a la empresa biotecnológica belga Handel Therapeutics, quienes han levantado grandes fondos de inversión para poder realizar ahora ensayos preclínicos con miras de hacer estudios en pacientes. Y si esto es exitoso, quizás desde Chile, aportando con estas tecnologías, vamos a poder dar una solución a un problema médico que en este momento ni siquiera tiene remedios paliativos, como es la enfermedad del ELA o la esclerosis lateral amiotrófica. En BNI establecimos un plan de desarrollo interno que fomentó generar una identidad y un sentido de comunidad. Estuvo liderada por nuestra directora Bernardita Cádiz, generando un espacio para el crecimiento de nuestros estudiantes mediante iniciativas que mejoran sus capacidades y habilidades blandas, además de promover un espacio de discusión política y cultura interna. Bernardita realizó mes a mes, semana a semana, actividades junto a nuestra comunidad, a través de talleres, por ejemplo, que les enseñaban a comunicar mejor la ciencia, aprender a elaborar proyectos, etcétera, etcétera. Además de tener seminarios constantes internos de nuestros estudiantes, además de invitados internacionales y nacionales. Hemos tenido una presencia muy fuerte a nivel comunicacional. Esto ha sido parte de nuestro rol en este momento como científicos, mostrar el valor de la ciencia a la sociedad. Y hemos aparecido, yo creo que todas las semanas del año, por 10 años, en distintos medios de prensa, comunicando nuestra ciencia, pero también aportando al debate nacional, a comentar artículos internacionales, tratar de, además, educar a la población. Muchas veces obtuvimos portadas en diarios importantes en Chile, además de tener una presencia constante en los noticieros centrales en horario prime time, lo cual es súper importante, el impacto que esto tiene. Por último, desde el inicio, BNI desarrolló un sinnúmero de iniciativas en educación que inicialmente fueron lideradas por Rodrigo Tapia, él ahora trabaja en el Ministerio de Educación, además de Gabriela Martínez, quien en este momento lidera todas estas iniciativas. Si ustedes miran, realmente es impresionante todo lo que hemos logrado en educación y extensión. De hecho, logramos hacer una especie de spin-off, donde tenemos un sitio web exclusivo para esto que se llama BNI Lóligo, porque hemos generado talleres, cómics interactivos, videojuegos, tenemos este domo que se mueve a lo largo de los colegios, a lo largo de Chile, haciendo actividades para los estudiantes, hemos generado libros de docencia, documentales, cápsulas cortas visuales que se han mostrado en el metro por meses, exposiciones. Es realmente impresionante todo lo que hemos logrado en estos 10 años. Necesitaría mucho tiempo para contarles el impacto que ha tenido esto en la educación de nuestros niños. Yo creo que uno de los hitos más importantes en el área de educación es el establecimiento del programa de Mentes Transformadoras, que de alguna forma busca mejorar la educación científica nacional en colegios, pero también a nivel de profesores, que esto ha sido súper importante, entrenar a profesores para que de alguna forma se expandan toda esta forma de conocer, de enseñar a lo largo del país.
y hemos realizado talleres muy importantes con Howard Hughes Medical Institute en Estados Unidos y su plataforma BioInteractive. Y junto a ellos generamos materiales y talleres en español, donde han participado más de 1000 profesores que vienen de casi todo Chile, y esto hemos calculado más o menos ha impactado a más de 50.000 estudiantes en colegios, en distintas regiones. Y por último, recientemente logramos cerrar un proyecto colaborativo muy potente con el Ministerio de Educación, con el CPEIP, que es el Centro de Perfeccionamiento y Experimentación en Investigaciones Pedagógicas, donde vamos a realizar programas pilotos muy potentes en 3 zonas distintas de nuestro país. Y por último, los quiero dejar invitados para 2 eventos que vamos a realizar el día jueves en la mañana y en la tarde. Uno enfocado en innovación, donde vamos a tener invitados de empresas nacionales que nos mostrarán cuál fue su experiencia de la interacción con nosotros como científicos en BNI, cómo estas empresas de alguna forma han mejorado sus procesos productivos, han ampliado sus capacidades. Y luego, en la tarde del jueves, también conversaremos sobre las iniciativas que ha realizado Gabriela Martínez junto al programa Mentes Transformadoras en educación, donde muchos profesores también nos van a contar sobre su experiencia. Muchas gracias y espero disfruten de este evento, y más adelante tendremos 2 exposiciones realmente espectaculares sobre ciencia de vanguardia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Hetz. A continuación, tomándome de las palabras de nuestro director, nos acompañarán 2 extraordinarios científicos que también han querido compartir este día con nosotros. Primero, nos acompañará el doctor Rafael Yuste, neurocientífico, impulsor de los neuroderechos y miembro del Consejo Asesor de BNI, quien nos presentará la charla titulada Las nuevas neurotecnologías, implicancias para la ciencia, medicina y sociedad. Doctor Yuste, encantados, la palabra es suya. Muchas gracias, Bernardita. ¿Me oyes? Perfecto. Pues estoy feliz. Saludos a las autoridades, al rector, al decano, a la presidenta de la Academia de Ciencias, al director del BNI. Y enhorabuena al BNI por esta década. Estoy feliz de estar con vosotros. De hecho, me siento aquí con vosotros como en casa. Por ser miembro del Consejo Asesor, mis visitas al BNI, también por mi trabajo conjunto con Andrés Kuf y con Pedro Maldonado y Cecilia Hidalgo, con el Senado de la República en la Ley de Neuroprotección y en el proyecto de reforma constitucional. Y también os quiero decir que tengo a un egresado del BNI, a Víctor Hugo Cornejo, que trabajó con Andrés Kuf y está ahora en mi laboratorio, donde está haciendo un trabajo magnífico, está de postdoc. De hecho, estamos ahora, esta semana, acabando un paper que lo estamos peleando en Science, es posible que entre, donde va Víctor Hugo como primer autor. Entonces, la mejor manera de honrar a los científicos es precisamente hablando de ciencia. Y es lo que voy a hacer. Os voy a dar una breve charla ilustrando un poco lo que estamos haciendo aquí en nuestro laboratorio. Voy a compartir pantalla. Vamos a ver ahora. Y no os tengo que convencer lo importante que es el entender cómo funciona el cerebro, ¿no? De hecho, ese es el objetivo del BNI y el objetivo de muchos de nosotros en todo el mundo. Y a pesar de que llevamos ya más de 100 años de neurociencia, todavía no tenemos una teoría general de cómo funciona el cerebro. No hemos podido descifrar estas selvas impenetrables de neuronas que llamaba Ramón y Cajal, donde muchos investigadores se han perdido. Y desde el punto de vista más general, puedes pensar que descifrar el cerebro es parecido a lo que ocurrió con el código genético, que fue quizá el mayor descubrimiento en biología del siglo XX, ¿no? Y es posible que descifrar el código cerebral, el código neuronal, sea el mayor descubrimiento que nos espera en el siglo XXI de biología. Entonces, en el código genético, como sabéis, el código genético es el código que refleja la interacción entre la estructura del ADN
de nucleótidos en el ADN con la estructura de nucleótidos en el ARN con la estructura de aminoácidos en la proteína. Podéis pensar que el objetivo fundamental de la neurobiología, al descifrar el cerebro, es otro ejercicio en criptografía, que consistiría en relacionar la estructura de la matriz de actividad neuronal, donde tenéis una matriz matemática, donde cada fila sería la actividad de una neurona, la neurona 1, la 2, la 3, etc. Y cada columna sería el tiempo. Y esta matriz estaría llena de ceros y de unos. Y con esta matriz capturas toda la actividad de todo el sistema nervioso. Y esta matriz de actividad neuronal activa, se interacciona con la matriz de actividad muscular, donde ahora cada fila de la matriz es un músculo, o sea, una unidad muscular o una célula muscular, y las columnas siguen siendo el tiempo. Y esta matriz de actividad muscular determina la matriz de comportamiento, donde aquí tenemos en cada fila de la matriz, puede ser un comportamiento de un animal. En animales pequeños habrá muy pocas filas, en animales como los hombres, que tenemos un comportamiento esencialmente infinito, porque es composicional, tendríamos una matriz enorme de muchas filas, y las columnas seguían siendo el tiempo. Entonces, en realidad, puedes pensar que lo que tenemos que hacer en neurobiología es lo mismo que hicieron en biología molecular. Identificar estas matrices y ver cómo están relacionadas. Y el problema fundamental en biología molecular, el descubrimiento fundamental, es encontrar que este código estaba escrito con codones. En otras palabras, que había grupos de nucleótidos, que son de 3 en 3, que eran la unidad de información del código genético. Hasta que no dieron con estos codones no pudieron descifrarlo. Entonces la pregunta que tenemos en neurociencia es ¿cuál es el codón del código neuronal? Y esta es una pregunta que lleva ya más de 100 años. De hecho, fueron Cajal y Sherrington, los pioneros en la anatomía y la fisiología del sistema nervioso, quienes propusieron la teoría neuronal, que lo llamaron la doctrina neuronal, porque era una doctrina religiosa, que propone que la unidad de este código neuronal es la neurona individual. Según ellos, las neuronas individuales son las unidades de estructura y de función del código neuronal. Y desde entonces, desde la época de Sherrington, los neurobiólogos hemos estado utilizando electrodos, registrando la actividad de neuronas individuales y correlacionando esta actividad con el comportamiento del animal o con la patología del paciente, por ejemplo, ¿no? El problema es que no hemos dado con una teoría general de cómo funciona el cerebro. Y esto puede ser porque es muy posible que el código neuronal no sea la neurona individual. De hecho, es posible que, igual que en biología molecular, haya un codón del cerebro que sea un grupo de neuronas que, activada de una manera conjunta, formen la unidad de información. Si esto es así, el intentar descifrar el cerebro registrando la actividad de neuronas de una en una es un poco como intentar ver una película en una televisión si solo mires un píxel. La pantalla de la televisión, compuesta de muchos píxeles, generan, a base de correlaciones en el espacio, en el tiempo y en el color de los píxeles, imágenes, como las imágenes de estos niños, y son estas imágenes que son la unidad de información de la película. Podríamos decir que las imágenes son como el codón de la película. Y estos son imágenes, se llaman propiedades emergentes, porque emergen de la interacción entre los píxeles, entre las unidades del sistema, pero por definición estas propiedades emergentes no están presentes en los píxeles individuales, en los elementos individuales. Entonces, si pensáis que el cerebro es como una pantalla de televisión, con 100.000 millones de neuronas, intentar descifrarlo registrando la actividad de una en una, pues es una actividad fútil, abocada al fracaso. Entonces, el problema es que tenemos que ver todos los píxeles, tenemos que registrar la actividad de todas las neuronas. Y esto no se puede hacer con electrodos porque, evidentemente, si metes electrodos en cada una de estas neuronas del cerebro, vas a convertir al cerebro en un queso suizo. Entonces, lo que hemos hecho nosotros, llevamos ya mucho tiempo,
es utilizar técnicas de imagen, de óptica, en este caso de imagen de calcio, porque podemos utilizar colorantes sensibles al calcio para teñir todas las neuronas en un circuito neuronal, y estos colorantes cambian de color, se hacen más brillantes cuando entra el calcio en la célula, y esto ocurre cuando la neurona dispara potenciales de acción. Aquí tenéis un registro de la actividad eléctrica con potenciales de acción de una neurona versus el tiempo, y abajo tenéis la medición de la concentración intracelular de calcio, que sigue de una manera rigurosa la aparición de potenciales de acción. Eso significa que podemos mirar la fluorescencia del calcio de todas estas neuronas a la vez y reconstruir, como estamos haciendo en esta película con los puntitos rojos, qué neuronas se activan. En esta película cada neurona es uno de los puntitos grises, y cuando se activan, cuando tienen influjo de calcio en la célula correspondiente a los potenciales de acción, la hemos coloreado de rojo. Entonces estamos realizando este tipo de experimentos en ratones vivos en la corteza visual del ratón, con microscopía de 2 fotones y microscopía de calcio. Aquí abajo tenéis en un registro de la fluorescencia de un grupo de neuronas en la corteza visual de un ratón que se está comportando, está corriendo en esta bola, tiene la cabeza enganchada al microscopio con un láser infrarrojo que viene desde arriba, y el ratón está viendo estas imágenes que le estamos enseñando en esta pantalla de televisión para estimular la corteza visual. Y aquí tenéis a la derecha el resultado analizado de este experimento de la izquierda, donde las células que se activan, las neuronas que se activan con estos cambios en la concentración de calcio, están coloreadas en rojo. Entonces, si miráis esta película y os fijáis, veréis cómo hay grupos de neuronas que se activan conjuntamente. ¿Veis? Cualquier neurona que os fijéis, cuando se activa, se suele activar en grupos. Es como si fuesen pequeños terremotos, como si fuesen estas imágenes de la televisión que os estaba enseñando antes, ¿no? Hay una imagen que aparece, en este caso no es una imagen de un niño, una persona, sino es un grupo de neuronas que están disparando a la vez. Este grupo de neuronas lo llamamos nosotros conjuntos neuronales, ensembles en inglés, y tenemos la propuesta que sean 2 codones del código neuronal de la corteza. Aquí tenéis un ejemplo de cómo analizamos estos datos. Identificamos la posición de cada una de estas neuronas con una computadora. En cada neurona medimos la fluorescencia con respecto al tiempo. Esto lo transformamos con un algoritmo en la probabilidad de que esta neurona ha disparado un potencial de acción, y con esto armamos estos histogramas de abajo, donde en cada línea corresponde a una neurona y cada puntito negro es la actividad de esta neurona con respecto al tiempo. Entonces aquí, en este histograma, tenéis una representación visual de una película como la que acabáis de ver, con los puntitos rojos, y aquí ya están todos los puntitos, como todas las actividades neuronales están analizadas. Y si veis esta película, este histograma, veis que hay rayas de puntitos verticales. Estos son los conjuntos neuronales que los estamos representando aquí con un grupo de neuronas que se disparan a la vez. Os estoy enseñando lo mismo que habéis visto con vuestros propios ojos hace un segundo. Entonces, la corteza tiene estos conjuntos neuronales, están continuamente disparándose, como lo veis aquí, ¿no? Entonces, la pregunta es si estos conjuntos neuronales tienen una importancia funcional o no. Y para resolver esta pregunta, lo que tenemos que hacer es un experimento que llamamos nosotros como si fuera tocar el piano, que es primero registramos la actividad neuronal con estas técnicas ópticas y vemos los conjuntos neuronales, y luego activamos con optogenética, con otro láser, de una manera óptica también, activamos estos conjuntos neuronales que en el mismo orden en el cual los hemos visto aparecer. Y hacemos la pregunta si la activación de estos conjuntos neuronales cambia la función del animal o, por ejemplo, cambia el comportamiento del animal. Esto lo hacemos con un microscopio que tiene, como digo, 2 láseres. Uno, que es este de arriba, para ver el calcio y que le entra al ratón, como en esta película que os he enseñado, por encima, a través del cráneo, que lo tenemos limado para que tenga una propiedades ópticas adecuadas. Y luego con el otro láser, este de aquí de la izquierda,
tocamos el piano activando unas neuronas que tienen opsina para poder simultáneamente ver qué neuronas se activan mientras estamos activando nosotros los conjuntos neuronales. Y aquí tenéis el experimento en el que hemos entrenado a un ratón que cuando vea estas barras verticales, chupe. Y cuando le enseñamos barras horizontales, como aquí por ejemplo, le entrenamos a que no chupe de este vástago que tiene, donde tiene un poco de jugo. Es una sustancia azucarada. Entonces así tenemos al ratón entrenado y el ratón nos dice, a base de su comportamiento de si chupa o no chupa, si está viendo unas barras verticales o unas barras horizontales. Simultáneamente hacemos imagen de calcio, una película como esta de la derecha, con la cual registramos la actividad de un grupo de neuronas en la corteza visual primaria. El experimento es el siguiente. Primero le enseñamos un estímulo, como las barras estas verticales, que encienden un conjunto neuronal, en este caso lo hemos coloreado de azul, el número 1, y el animal chupa. Después le enseñamos las barras horizontales que encienden otro conjunto neuronal distinto, en este caso es verde, y el animal no chupa. Y ahora viene la parte interesante del experimento. Apagamos el estímulo visual y encendemos el segundo láser que nos sirve como el piano optogenético para activar neuronas a mansalva. Y en este caso le activamos las neuronas del conjunto neuronal 1, el de arriba, y lo que hemos encontrado en un experimento que se ha replicado ya en varios laboratorios es que el animal chupa. En otras palabras, le reemplazamos el estímulo visual de las barras verticales con la estimulación optogenética de un conjunto neuronal. Esto significa que estos conjuntos neuronales que ocurren de una manera frecuente en la corteza son unidades funcionales, porque si los activamos podemos generar el comportamiento, en este caso un comportamiento visual. Entonces estamos en este momento, nosotros y muchos otros grupos en el mundo, estudiando la hipótesis de que los conjuntos neuronales, estos ensambles, son el codón del código neuronal y que a base de estas técnicas ópticas que nos permiten la observación de esta actividad emergente de grupos neuronales y la modulación con técnicas ópticas podemos controlar el comportamiento del animal. En el momento que podamos hacer esto, como os lo estoy enseñando, nos estamos metiendo ya en hacer la prueba de fuego de que el código neuronal es el adecuado, porque podríamos demostrar esto si se puede no solamente descifrar, sino controlar el cerebro y el comportamiento del animal. Y con esto acabo. Deciros que el trabajo que os he enseñado estaba hecho por sobre todo dos postdocs, Jean Miller y Luis Carrillo. Jean tiene ahora su propio laboratorio precisamente aquí en la Columbia, estudia el Alzheimer, y Luis Carrillo tiene también su propio laboratorio en Querétaro, en Juriquilla, en México, en la UNAM. Os he comentado que tengo no solamente a un chileno, a Víctor Hugo Cornejo, que venía del BNI, que le tenéis aquí, sino también se acaba de unir al laboratorio otro chileno, Gianluca Merello, que viene también de la Universidad de Chile y que está trabajando con nosotros en un proyecto nuevo, está de estudiante de doctorado. Y con esto acabo con una cita del premio Nobel Sidney Brenner, que fue la persona que descifró el código genético con Crick, que el progreso en la ciencia depende de los nuevos métodos, los nuevos descubrimientos y nuevas ideas, posiblemente en este orden. Y muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Yuste. Impresionante lo que nos ha comentado y adicionalmente muy contentos de tener a dos emisarios por allá, por su laboratorio. Uno, al menos, un chileno también, otro chileno también. Bueno, muchas gracias por su presentación. Sabemos que no nos podrá acompañar durante lo que queda de la celebración, pero de todas formas, muchas gracias por su tiempo y por estar con nosotros en este día de celebración. Gracias a vosotros y saludos desde Nueva York. Saludos de vuelta también desde acá desde Chile. Muchas gracias a usted.
A continuación estará con nosotros otro destacado científico, el doctor Roberto Mayor, del University College of London, quien también forma parte del Consejo Asesor de BNI y ha querido acompañarnos con su charla titulada Sondeando el futuro. ¿Hacia dónde va la biología? Doctor Mayor, le damos la más cordial bienvenida, todo suyo el espacio. Muchas gracias, Bernardita. Quisiera partir por felicitando al BNI por estos 10 años de logros científicos y en particular hay algo que quisiera destacar, ya se ha dicho aquí, el tremendo impacto en la ciencia en términos de publicación y de enseñanza, transmitir a los estudiantes de posgrado, doctorado, etc. Pero hay una cosa que a mí me ha impactado mucho cuando me he interiorizado más del quehacer del BNI, que es el impacto que ha tenido en los estudiantes de colegio. Anoté aquí, 50.000 estudiantes se han beneficiado con las actividades educacionales del BNI, 95% del territorio nacional ha sido cubierto. Ese es el futuro, ahí es donde van a salir los futuros científicos de Chile, y esta acción del BNI hacia la sociedad es sin duda, ha sido sin duda espectacular. Pero ahora hay que mirar el futuro y es por eso que yo he titulado esta charla Sondeando el futuro, hacia dónde va la biología. Es un título ambicioso, pero como verán, la ambición no es tan grande porque está acotado a un aspecto de la biología. Y quisiera ilustrar el ejercicio que propongo hacer ahora con este dibujo de William Blake acerca de Newton. Aquí vemos a Newton agachado, concentrado con un compás, extendiendo el manto del conocimiento hacia esta negrura de la ignorancia. Doctor Mayor, creo que ¿Sí? nos está compartiendo la pantalla. Ah, ya. Ahí sí. Ya, Ahí se empezó a compartir. Y está en la... Se ve lo que... En el modo correcto. Sí, está en presentación y está en la diapositiva de Newton, by William Blake. Ah, perfecto, perfecto. Ahí estamos bien, la diapositiva anterior era solamente el título. Entonces, yo lo que os decía que aquí en este dibujo de William Blake está Newton representado, extendiendo el manto del conocimiento hacia el futuro, usando los instrumentos de la ciencia, en este caso un compás, y dice, el inmenso océano de la verdad se extiende inexplorado frente a mí. Y el ejercicio que yo les propongo hacer ahora es que levantemos un poco la cabeza y miremos hacia el futuro, hacia este océano inexplorado, y tratar de predecir hacia dónde creemos debería ir la ciencia y la biología, basado en el conocimiento actual y pasado, hacia dónde creemos que tendría que desarrollarse la biología. Y les decía que esta no es tan ambicioso este objetivo como parece, porque me voy a focalizar en un aspecto de la biología que es la célula. Es decir, la pregunta aquí es hacia dónde creo yo que el futuro de la investigación o el comprender cómo la célula funciona debería dirigirse. ¿Por qué la célula? Porque la célula es la unidad de la vida. Cada uno de nosotros tenemos 30 trillones de células, que es un número impresionante. Aquí está la lista de los grupos principales de células. Todos pueden ver que la mayor parte de las células son glóbulos rojos o células sanguíneas. Más impresionante aún es que cada uno de nosotros cada día reemplaza 330 billones de células. Eso significa que en los 20 minutos que va a durar mi charla, cada uno de nosotros va a haber reemplazado cerca de 5 billones de células, que es un número extraordinario, lo que significa realmente que la célula, esta maquinaria extraordinaria, tiene que cumplir unas funciones realmente espectaculares. Y la biología total está basada en las funciones de la célula y es por eso que me concentraré en la célula. La primera pregunta es cómo estudiamos, cómo hemos estudiado y cómo estudiamos la célula en el presente. Es decir, cómo aprendemos ciencia o biología en particular en el colegio, en la universidad o donde sea.
Y para responder a esta pregunta en una forma muy general me voy a retrotraer a cuando yo era estudiante, hace bastante tiempo atrás, tratando de reproducir lo que podría haber sido mi horario escolar en ese tiempo. Es decir, los días lunes tenía castellano, biología, historia, los días martes otras asignaturas. Los nombres de las asignaturas pueden haber cambiado en el tiempo, pero la idea es la misma. Es decir, había ciertos días en que se aprendía biología, otros días se estudiaba física, otros días química, otros días matemáticas, etc. Pero el punto central es que todo esto se estudiaba como compartimentos separados. Es decir, lo que el profesor de biología nos enseñaba en la asignatura de biología no estaba de ninguna forma conectado con lo que el profesor de física nos enseñaba o el profesor de química. Y eso es ciertamente una limitación, porque sabemos que la célula experimenta el mundo de la biología, la física y la química en forma integrada. Y esta compartimentalización o esta forma reducida o reduccionista de ver el mundo, la biología y la célula ha llevado a una forma particular de entender la célula. ¿Cómo se ha entendido la célula en los últimos 50 años? El foco de la biología y de la biología de la célula ha estado centrado en los genes y en el DNA, en lo que se ha llamado, lo que se llama la biología molecular. El objetivo de la biología molecular es entender los genes, manipularlos y de esa forma alterar la conducta de la célula. Esta aproximación de la biología molecular ha sido tremendamente productiva, tremendamente exitosa, pero el éxito de la biología molecular no garantiza ni demuestra que es la aproximación correcta para entender la célula. Y lo que yo quiero plantear aquí es que hay algo importante que hemos estado perdiendo, que no ha estado incluido en entender cómo funciona una célula. El hecho de que los genes y las DNA en la sociedad parecen importantes para explicar la totalidad de la biología no necesita mayor argumentación. Basta mirar las portadas de los diarios, los titulares, las noticias de la televisión. Está lleno del genoma humano, de los genes del DNA, ADN, etc. Pareciera que solamente entendiendo los genes podemos resolver los problemas fundamentales del ser humano, las enfermedades, los problemas de la conducta animal, etc. Por tanto, es válida la pregunta, ¿es la célula y el individuo solo producto de sus genes? Y aquí yo estoy seguro que todos nosotros los que estamos escuchando acá vamos a concordar en la respuesta, y la respuesta es un rotundo no. La célula no es solo el producto de sus genes. Los genes son una parte, pero no son el todo, ni siquiera la más importante. Ya les decía, la célula experimenta el mundo de la biología, la física y la química en forma integrada. Los genes tienen que ver principalmente con la biología y la química. La física ha sido dejada de lado. Y este es el mensaje que yo quisiera transmitirles, que a mi juicio lo que viene en el futuro de la biología es la integración de la física, como lo voy a señalar a continuación. ¿Cuáles son las señales que determinan el quehacer de la célula? Es decir, ¿qué hace que una célula se divida, cambie de forma, se diferencie en otro tipo de célula? Bueno, primero que nada son las señales químicas, que son las más estudiadas, y por eso digo primero que nada, probablemente son más estudiadas porque tenemos las herramientas para estudiar señales químicas. También participan señales eléctricas. El impulso nervioso, por ejemplo, está basado en señales eléctricas. Así que estas han sido estudiadas en menor detalle que las químicas, con menor atención que las químicas, pero también han sido estudiadas. Pero hay un tipo de señales que la célula recibe, que estamos recién empezando a estudiar, y que es donde yo creo que tenemos que mirar si pensamos en el futuro, que son las señales mecánicas. Cómo la célula responde a señales mecánicas. Además, hay otro tipo de señales, como las lumínicas o los fotones, que probablemente también impactan la vida de la célula, pero eso está aún lejos de estudiarse en profundidad, pero quizás en el futuro tengamos que hacerlo también. Es decir, el futuro de la biología requiere de la integración entre la biología y la física. Las células son entidades físicas,
y como entidades físicas experimentan fuerzas. Y eso lo experimentamos en el día a día. Por ejemplo, si nos quebramos un hueso, quebrarse un hueso es resultado de una fuerza, obviamente. Y las células del hueso y de los tejidos adyacentes se modifican al quebrarse este hueso. Así que aquí hay un ejemplo muy claro de cómo las fuerzas del mundo físico afectan las células y los tejidos. La mecánica es el área de la física que estudia las fuerzas y sus efectos. Por ejemplo, si se dispara una bala por un cañón, la física puede predecir con gran precisión la trayectoria y el punto exacto donde va a caer la bala. Y eso es el atractivo de la física y la mecánica, que tiene esta aproximación cuantitativa de alta precisión. Y la idea es entonces que podamos aplicar esta aproximación cuantitativa y predictiva de alta precisión a la biología. Y eso es lo que se llama biomecánica o mecanobiología. La mecanobiología es el estudio de la mecánica, es decir, las fuerzas que actúan sobre las células y los efectos que esta mecánica tiene sobre las células. Es decir, considerar solo genes para entender las células es como escribir un libro con solo la mitad de las letras del alfabeto. Si queremos realmente entender el libro de la célula y el libro de la biología, tenemos que incluir todas las letras, y esas no son solo los genes, sino también las señales mecánicas. Lo que voy a hacer a continuación es dar 3 ejemplos de mecanobiología, de estudios de mecanobiología. El primero tiene que ver con la formación de cavidades en un embrión de mamífero. Todos nosotros comenzamos nuestra vida en el útero de nuestra madre como una bola de células, como un grupo de células. Y una de las primeras cosas que pasa en el desarrollo de este embrión, que éramos nosotros, o de cualquier embrión de mamífero, es la formación de una cavidad en el interior de esta bola de células. Y esto es un evento muy importante en nuestra vida. ¿Cómo ocurre la formación de esa cavidad en el interior de este embrión? Aquí está mostrado un embrión de mamífero, en este color violeta están las células del embrión, y en este color verde están pequeñas vesículas, pequeñas cavidades, que son las que contribuyen a formar esta cavidad que yo les describía. Y el mecanismo por el cual se forma esta cavidad mayor es a través del bombeo a presión de líquido desde el exterior a estas pequeñas cavidades que empiezan a inflarse y coalescen. Es decir, el líquido entra a presión en estas pequeñas cavidades que coalescen. Y lo interesante es que, eso es lo que está pasando ahí, es que esto es similar a un proceso físico que se llama fracking hidráulico, quizás muchos de ustedes hayan escuchado. Se usa, por ejemplo, para extraer gases desde las profundidades de la tierra, desde rocas, y lo que se hace es se inyecta a presión agua. El agua a presión lo que hace, expande estas cavidades y permite la liberación del gas. Lo extraordinario es que este proceso de fracking hidráulico es el mismo proceso que está ocurriendo en estos embriones, a una escala distinta, pero la física del fracking hidráulico es exactamente la misma, y eso es lo que se está haciendo ahora, aplicando toda la física del fracking hidráulico para entender cómo se forma estas primeras etapas del embrión de mamífero. Un segundo ejemplo que les quiero dar es la elongación del cuerpo de un embrión. El embrión que les mostré anteriormente era una esfera de células. Poco después, esta esfera se va a elongar, y esto pasa en todos los embriones. Esta esfera se va a elongar. ¿Cuál es el mecanismo de esta elongación? Esa es la pregunta que investigadores han tratado de responder. Y aquí se ve cómo un embrión ya se ha elongado. Esta parte de acá, que es la cola del embrión, estaba inicialmente en esta posición y ahora se ha elongado todo esto. ¿Cuál es el mecanismo de la elongación de este embrión? Es que la parte posterior del embrión se hace más fluida y se alarga. Es decir, simplemente cambia las propiedades físicas que permite la elongación del embrión. Y esto viene de la mecánica de fluidos. Esta es la región donde se alarga. En la mecánica de fluidos podemos tomar como, por ejemplo, la miel. Si ustedes toman una cucharada de miel,
van a empezar a escurrir gotas de miel que se alargan. Bueno, lo extraordinario es que la física que describe la elongación de estas gotas de miel que caen de la cuchara es exactamente la física que describe la elongación de la cola del embrión. Y por tanto ahora podemos hacer una aproximación cuantitativa y muy precisa del mecanismo de elongación del cuerpo del embrión. Y el último ejemplo que les quiero dar tiene más que ver con el quehacer de este instituto, que es el crecimiento de los axones en las neuronas. Las neuronas son estas células que tienen un cuerpo y tienen este apéndice que se llama axón, que crece y se dirige a distintos lugares en el cerebro o en el sistema nervioso. Por mucho tiempo se ha estudiado las señales químicas que controlan el crecimiento de estos axones, porque el crecimiento de los axones es esencial para establecer las conexiones correctas en el sistema nervioso, incluido el cerebro. Sin embargo, recientemente se ha logrado describir y entender que no son solo señales químicas, sino también señales mecánicas que controlan el crecimiento de los axones. Las neuronas crecen o caminan, por así decirlo, hacia las regiones del cerebro que son más duras. Es decir, las neuronas son capaces de sensar cuán duro o blando es el ambiente que les rodea y dependiendo de eso, crecen o no y crecen hacia las regiones más duras. Y esto desde un punto de vista físico es fácil de entender, son las propiedades físicas del sustrato las que importan, y nosotros lo podemos imaginar como sabemos que si tenemos que caminar en un sustrato blando como el barro es difícil, pero si tenemos que caminar en un sustrato sólido es mucho más fácil, y es la misma decisión que hacen las neuronas. A las neuronas y otras células les es más fácil caminar en un sustrato sólido también, y es por eso que crecen hacia las regiones más sólidas. Y esto es un aspecto importante de cómo crecen los axones. Ahora les quisiera hablar muy brevemente acerca de cómo la mecanobiología puede ayudarnos a entender estos problemas que hemos escuchado hoy de la neurociencia. Primero, los principios físicos de la formación del cerebro. Se sabe y hay antecedentes que hay, por ejemplo, para la formación del cerebro se requiere la adquisición de cierta fluidez de los tejidos, pero eso está en el inicio de nuestra comprensión y se requiere mucha más investigación para entender la mecánica de la formación del cerebro. La mecánica del crecimiento neuronal y las sinapsis. Ya les di un ejemplo de cómo el crecimiento de las neuronas o la orientación de las neuronas es controlada por la dureza o por la mecánica del ambiente, pero hoy es muy importante entender cómo eso lleva a la formación correcta de las sinapsis y cómo estas señales mecánicas se integran con las señales químicas para el crecimiento neuronal. Finalmente, la mecanobiología de las enfermedades neurodegenerativas, que es un tema de gran importancia en este instituto. Se sabe que durante el desarrollo de muchas de las enfermedades neurodegenerativas hay cambios mecánicos del cerebro. Pero, ¿cuál es el impacto de estos cambios mecánicos en el desarrollo de la enfermedad, en el progreso de la enfermedad? Esto es algo que es esencial entender si queremos realmente, primero, entender cómo ocurren las enfermedades neurodegenerativas, y eso nos abre posibilidades de terapia e incluso de diagnóstico. Uno podría imaginarse que puede facilitar diagnósticos de las enfermedades neurodegenerativas simplemente analizando la mecánica de los tejidos que son afectados. Todo esto es muy bonito, suena muy bien, pero hay desafíos. Y aquí hay una cosa importante que quisiera destacar. Si realmente queremos hacer ciencia de frontera, no podemos seguir las modas. Todos los ejemplos que les di anterior son ejemplos que ya se han hecho. Hay gente que ya está investigando en esos campos. Si seguimos las modas de la ciencia, está garantizado que vamos a llegar atrasados porque otros ya partieron adelante de nosotros. Entonces, lo que hay que hacer, si queremos estar en la vanguardia del conocimiento, es tratar de mirar el futuro y adivinar hacia dónde van las cosas y desde el presente tratar de proyectarnos en el futuro. Y actualmente la mecanobiología usa principalmente células aisladas,
células que las toman de algún lugar y las cultivan en una cápsula Petri, y en la cápsula Petri es muy fácil estudiar y modificar las propiedades mecánicas. Un desafío importante es hacer mecanobiología en animales vivos. Y aquí es donde se requiere nuevas técnicas para medir y modificar las propiedades físicas en los animales vivos. Y aquí es donde mi predicción es que el futuro de la mecanobiología y de la biología está cuando podamos aplicar estas técnicas o desarrollar nuevas técnicas para estudiar estas propiedades físicas y mecánicas en animales vivos. Pero por ahora hay desafíos actuales de la biología en general y de la mecanobiología en particular que quisiera mencionar. Primero, se necesita una enseñanza multidisciplinaria, es decir, necesitamos en el pregrado y posgrado combinar la física y la biología. Los estudiantes de ingeniería, de física, de matemática no saben de las células. Los estudiantes de ingeniería, cuando aprenden cómo construir un puente, deben saber que esa misma información que les dice cómo construir un puente puede ser aplicada a cómo entender una célula y curar enfermedades relacionadas con el funcionamiento de las células. Y por eso es importante difundir qué es la mecanobiología y sus alcances. Al mismo tiempo es necesario desarrollar centros interdisciplinarios de investigación que combinen biólogos, físicos, matemáticos, ingenieros, arquitectos, etc. El diseño de la mecanobiología puede ser aplicado a la construcción y por eso es necesario mantener un diálogo con ingenieros y arquitectos. Y quisiera finalizar con una última reflexión. La pregunta profunda en mecanobiología es cómo fuerzas y genes se relacionan. No es los genes lo hacen todo o la mecánica lo hace todo. Lo que esperamos entonces es encontrar un diálogo entre genes y fuerza. Y con esto termino. Los felicito nuevamente por estos 10 años y muchas gracias. Muchas gracias, doctor Mayor. Fascinante su charla, muy pedagógica, los ejemplos muy cotidianos y interesante la reflexión para ver las células desde este prisma físico y interesarse por esta rama del conocimiento que es la mecanobiología. Así que muchas gracias por su tiempo y nos estaremos viendo pronto. Muchas gracias. Como cierre de esta actividad, nuestra subdirectora, la doctora Jimena Sierra Alta, desea compartir unas palabras finales. Doctora Sierra Alta, adelante. Gracias, muchas gracias, Bernardita. Bueno, para terminar esta ceremonia quisiera dar las gracias a todos y a todas aquellas que se han unido a esta transmisión y nos han acompañado el día de hoy. Un agradecimiento personal a los doctores Justo y Mayor por las interesantes charlas que nos han entregado. Adicional a ello, quería agradecer a todas las personas que, presentes o no en esta transmisión, han contribuido fuertemente a la construcción del BNI. Construir BNI durante estos 10 años ha sido un aprendizaje constante, un desarrollo personal y colectivo que nos ha permitido grandes logros. Estos logros no son individuales. Sabemos que la ciencia es un proceso colectivo que incorpora diferentes actores que la hacen posible. Por ello, agradecemos a los diferentes actores que han permitido esto. Primero, a la institución que nos acoge y que nos financia como académicos e investigadores, a la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, que nos entregó y nos entrega la libertad y el apoyo logístico que, por ejemplo, nos ha permitido construir el edificio BNI y remodelar nuestros laboratorios. Por supuesto, nuestro mayor agradecimiento a la Iniciativa Científica Milenio, que hizo posible el BNI y que financia gran parte de nuestro quehacer científico y además nos da la oportunidad y la capacidad de llevar a cabo las actividades de extensión, educación, cultura e innovación que son tan importantes en este instituto. Pero todo el financiamiento, aunque esencial, no asegura el éxito de una institución. Esto es gracias, en realidad, a las personas que componen el instituto, a los estudiantes, postdoctorados, investigadores asociados e investigadores adjuntos y sus equipos, y también quienes han dirigido y apoyado las distintas áreas del BNI.
Tenemos una larga lista de personas que fueron parte del BNI y que emigraron por distintas razones para seguir su desarrollo. Pero quiero especialmente nombrar a algunas. Primero a Paola Cañón, quien fue nuestra primera directora ejecutiva y que nos llevó de la mano los primeros años. A los investigadores asociados del primer periodo, la doctora Lizeth Leighton, el doctor Mario Herrera y el doctor Hernán Silva, que nos acompañaron con su expertise. Además, a los investigadores que se retiraron del BNI para asumir labores directivas, administrativas, como el doctor Manuel Curcullán y el doctor Andrés Ku, nuestro actual ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, que nos dirigió por casi 8 años. Y además a los científicos que generosamente nos visitaron como panel de asesores, entre ellos, el doctor Rafael Yuste, la doctora Ana María Lennon, el doctor Claudio Soto, el doctor Roberto Mayor. También quiero agradecer a Rodrigo Tapi y Sebastián Reyes, que iniciaron las áreas de educación e innovación, respectivamente, y a la impulsora de las redes sociales en BNI, Antonella Sanguinetti, quien recordamos con mucho cariño, y a quien formó parte de la transición de comunicaciones a cultura, que fue Valentina Bio. Y agradecer, por supuesto, a las mujeres directoras de áreas actuales, como Bernardita Cádiz, que llevó esta ceremonia, que es la directora de Cultura y Comunicaciones, a Gabriela Martínez en Educación y Extensión y a Rosario Villegas en Innovación. Un agradecimiento muy especial a nuestro equipo de contadoras, liderado por Annie Timmerman, y por supuesto Carlos Pardo, que está siempre ahí y nos soluciona todo. Finalmente quisiera agradecer fuertemente a Carolina Cubillos, nuestra actual directora ejecutiva, que nos ordena, nos apoya y soluciona toda la gran carga administrativa que implica un instituto de este tamaño. Quisiera solo agregar que cada uno de los estudiantes e investigadores que están ahora o han pasado por BNI han aportado de manera especial a construir lo que hoy conocemos como BNI. Lamentablemente no podemos nombrarlos a todos y nos gustaría, pero sí decir que sin su ayuda y compromiso habría sido imposible realizar los logros de estos 10 años. Antes de dar por finalizado este evento y la transmisión, los invito a encender sus cámaras por algunos segundos para poder vernos y a quedarse con nosotros, ya que volveremos a mostrar el video con fotografías de estos 10 años, el que realizamos como reconocimiento del trabajo de todos ustedes. Muchas gracias. Por favor, si pueden encender sus cámaras. De nuevo, gracias a todos por participar. Gracias por estar aquí con todos nosotros. Y bueno, vamos a sacar una foto, una captura de pantalla. Yo la saco. Ya. Aquí sonreímos en la cuenta de 3. 1, 2, 3. No tengo cámara. ¿Cómo? Bueno, no importa. Estoy en el laboratorio y no tengo la cámara. Pero... Ya. Y la página 2 también, ¿no? Ah, en la página 2. Ya, está. Listo. Súper. Muchas gracias a todos. Vamos a partir el video con las fotos. ¿Beña? Sí, bueno, damos por cerrado entonces la ceremonia. Les queremos pasar unas fotos y muchas gracias a todos por acompañarnos. Que tengan un bonito día.